Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Bueno, pues seguimos. Muchas gracias, Elena, por moderar la maravillosa mesa que hemos tenido. Súper interesante. Os he podido escuchar en un descansito, así que nada, fantástico. Seguimos ahora hablando de emprendimiento, un tema que a mí me apasiona, que creo que está muy vinculado al podcast. El podcast lo están utilizando muchísimas emprendedoras como herramienta de comunicación, de marketing, de posicionarse como referentes en sus sectores. Y para hablar de ello vamos a tener una mesa redonda moderada por Jessica Nóguez, que se conecta ahora mismo. Hola María, muchísimas gracias. Hola, Buenos Jessica. días a todas. Hola, buenas ¿qué tal? tardes ya. ¿Cómo estás? Exacto, buenas tardes, Jessica. Bueno, pues Jessica, para los que no la conozcan, ella es mexicana e italiana, lleva mucho tiempo divulgando sobre emprendimiento, sobre todo su cuenta de Instagram Emprende Bonito es imprescindible, y también, por supuesto, el podcast, que es un poco la continuación en audio de esta cuenta, que es Emprende Bonito Creativa Indiscreta, un espacio que utilizas para hablar de emprendimiento y creación de contenido y que funciona súper bien. Es un podcast que se escucha en más de 70 países, especialmente en México, España y Estados Unidos, que muchas veces desde aquí de España no tenemos esa visión amplia de toda la gente hispanohablante que nos puede llegar a escuchar. Y bueno, además también participas en el podcast español Patente de Corso puntualmente, que es un podcast de actualidad, cultura, historia y política, pero con tono ligero. Así que bueno, eres una persona más que cualificada para hablar gracias. de emprendimiento con las ponentes que hoy tenemos. Así que muchas gracias, Jessica, por participar en Podwoman, y te dejo con ellas para que nos las presentes y nos ilustréis. Gracias, María. Un honor estar aquí. Vamos a hablar de emprendimiento y creo que antes que nada, gracias María por la invitación, gracias a Podwoman, a Ecos Media y a todos los patrocinadores. Esta charla se llama Emprendedoras que se lanzan a hacer podcast. Y quiero decir que esta charla no solamente va a interesar a las que tienen un negocio, sino a todas las mujeres podcasters o que quieran serlo, porque no todas las emprendedoras son podcasters, pero todas las podcasters son emprendedoras. Es decir, todas las podcasters emprendemos este camino de ponernos a hablar frente al micro, decir nuestra opinión, posicionarnos como expertas o dar valor, querer dar valor de alguna manera. Entonces, en la mesa vamos a tener a Tania La Santa, Marina Miller y Naila Norri, que ya van llegando. Hola, ¿qué tal, Hola. chicas? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un honor tener aquí a todas estas mujeres maravillosas, porque además va a ser una mesa internacional. Están representadas aquí España, Argentina y México. Entonces, me encanta esta mesa. Son mujeres súper inspiradoras, referentes en el podcasting de emprendimiento, pero también en el rubro y en la categoría de emprendimiento en general en todas las plataformas.
Entonces, bueno, tenemos primero a Tania La Santa. Tania La Santa eligió un camino profesional que no tenía nada que ver con ella y tuvo que invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo para reencontrarse y que las piezas encajaran. En 2021 lanza su podcast Luminiscencia del Talento, que me encanta el nombre, fruto de la combinación de su experiencia como investigadora científica y mentora de emprendedoras. Con su podcast podrán liberar su luminiscencia. Después tenemos a Marina Miller. Marina es marketer, emprendedora digital. Ella nos ayuda a ahorrar frustración y dinero, enseñándonos dónde poner el foco para crecer en Internet. Su podcast se llama Espabilismo Freelance. Y finalmente tenemos a Nay Norri de Argentina. Y bueno, ella es mentora experta en estrategia y liderazgo de negocios digitales. Después de 15 años de experiencia, en el 2021 lanzó su podcast Onda SEO para emprendedoras ambiciosas. Me llama mucho la atención estas dos palabras como muy, muy poderosas, ¿no? SEO y ambiciosa, que quieren escalar. Nay está convencida de que las estrategias no son suficientes si no trabajamos internamente en crecer como líderes. Entonces, empecemos y creo que va a ser una mesa muy importante porque las que estamos aquí sabemos que la categoría emprendimiento y negocios es una categoría dominada por los hombres, ¿no? Es una categoría muy masculina también en el podcasting, al menos en Latinoamérica, quizá en España es diferente, ya me dirán cuál es su percepción. Y como primera pregunta, esta va para todas, entonces me gustaría que fueran un poquito breves. ¿Qué les ha dado tener un podcast a ustedes y a su proyecto, ¿no? ¿Qué les ha traído tener una plataforma así? No sé, empezamos con Tania. Bueno, en mi caso me ha dado libertad. Me ha dado libertad para hacer lo que quería hacer y dar mi mensaje, ¿no? Es como estar en mi casa y son mis normas y hago lo que quiero. Me ha dado mucho disfrute, porque sobre todo disfruto con cada episodio y también me ha dado, yo creo que autoridad después de muchos años dedicándome ya a la mentoría en emprendimiento. Diría que esas tres cosas. Genial. Marina, ¿qué te ha dado a ti? A mí visibilidad y sobre todo pues te da autoridad en tu sector y que la gente pues también cuando llegan a ti entiendan mejor quién eres, lo que haces, por qué lo haces y que sobre todo la audiencia conecta con tu filosofía y tu forma de hacer las cosas. Claro, como que la audiencia en las redes sociales, bueno, si conectas y si tienes este diálogo, como que se queda con ganas de más, ¿no? Y el podcast es una buena manera de tenerlo. ¿A ti, Nay, qué te ha dado? A mí lo que más me dio, y perdón mi voz, que hoy me levanté, así que voy a estar forzando la voz, cercanía. A mí lo que más siempre me llama la atención del podcast es que me comparten, que lo escuchan mientras están corriendo, mientras están cocinando, mientras están... Entonces, como estar en ese día a día, como que siento que es una cercanía muy distinta a mi caso que venía antes de un blog escrito. Esa es como la palabra que más me resuena, que me dio mucha más cercanía con mi audiencia y con las personas que lo escuchan. Claro, a mí me llama la atención que de repente me llegan mensajes privados y la gente siente que te conoce, ¿no? Como que tienes una conexión íntima porque te están escuchando al oído, precisamente mientras están haciendo sus tareas del día a día. Y bueno, ahora voy a preguntar a cada una por algo en específico. Tania, me encanta el nombre de tu podcast y quiero que me hables un poco de dónde sale este concepto de luminiscencia. Pues mira, yo creo que, y esto se ha hablado mucho a lo largo de la jornada, ¿no? Que el podcast es una carrera de fondo. En mi caso, el podcast se inició el año pasado, en 2021, no tiene ni 6 meses. Pero de lo que yo hablo en el podcast llevo trabajando años y años. O sea, la luminiscencia es un concepto que estudié, fue la base de mi tesis doctoral. Yo soy doctora en química y dediqué 10 años de mi vida a la investigación científica. Y es ahora, cuando he ido uniendo esas piezas del puzzle,
y he creado este concepto que es la luminiscencia del talento, ¿no? La luminiscencia es la propiedad que tienen los cuerpos a nivel químico de emitir luz en un amplio espectro de colores en función de en qué entorno se encuentran y qué condicionantes tienen alrededor. Entonces yo decía, bueno, de la misma manera que los cuerpos pueden ser luminiscentes, las personas también lo somos. En el emprendimiento se habla mucho de la palabra brillar, ¿no? Hasta el punto yo creo que se oye como un concepto manido, brilla, 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 y el brillo en realidad es un fenómeno externo que viene de fuera, de según cómo te miren los ojos externos. Yo abogo porque la luminiscencia es un concepto muchísimo más potente, porque nace de tu esencia y de quién tú eres realmente. Entonces, desde ahí hay sitio para todo el mundo. Creo que podemos detonar múltiples luminiscencias a lo largo de nuestra vida, no encasillarnos en estudié abogacía y soy abogada porque es lo que ya tengo que estar condenada el resto de mi vida. Si no me gusta, lo suelto, soy muchísimas más cosas, ¿no? Entonces es un concepto que es liberador, que te permite empoderarte, que te permite girar y cambiar todo lo que tú quieras y desde ahí, desde tu esencia, volcarlo en tu desarrollo profesional, en tu emprendimiento, en este caso, ¿no? Porque esto es un podcast en la categoría de empresas y negocios y ser realmente quien tú eres y desde ahí hay espacio para todo el mundo, ¿no? Sí, me encantó, ¿eh? O sea, se nota que tienes formación en ciencia. Bueno, a la vez es el reto, ¿no? Cómo hacer la Claro. ciencia cercana también a la gente, ¿no? Y tiene esa base, pero desde luego es un podcast muy sencillo de entender para todo el mundo, que no hablamos de ciencia ni mucho menos. Marina, rápidamente cuéntanos, ¿por qué le has cambiado tantas veces el nombre a tu podcast? Eso me llama mucho la atención. Yo además se lo cambié y lo digo en la intro del podcast porque la idea sobre todo siempre ha sido transparencia, ¿no? Entonces, yo he sido una emprendedora nata toda mi vida y al final iba tratando temas porque me creí esto de hay que especializarse y todo esto y me lo había súper integrado, pero después descubrí que cada vez que me enfocaba en un tema, cuando llevaba demasiado tiempo hablando de eso, me aburría. Entonces empecé a decir, vale, si yo soy emprendedora y al final yo aprendo de distintas áreas porque yo soy muy multidisciplinar, pues dije, voy a poder abarcar más en mis programas para que sea algo divertido para mí y entretenido. Entonces, al final decidí ponerle un nombre que fuese más genérico para transmitir todos mis conocimientos a los emprendedores, no solo de temas de automatización, como era antes, por ejemplo, que fue automatiza tu empresa antes de ser la ahora, pero era el decir, puedo hablar de automatización, puedo hablar de emprendimiento, puedo hablar de mentalidad, todo lo que afecta a cualquier emprendedor, a cualquier freelance que está intentando emprender online. Claro. Y bueno, finalmente, Nay, me contaste que tuviste que hacer un trabajo interno para llamar a tu podcast Onda SEO, bueno, con la palabra SEO, ¿no? Que te causaba un poco de conflicto y tuviste que hacer un trabajo interno. Y también me llama la atención que utilizaste o utilizas en tu podcast la palabra ambiciosa, ¿no? Que cuando se liga a mujeres puede ser que no sea tan bien percibido. ¿Cuál fue ese trabajo interno? Cuéntame un poquito. Bueno, para mí el podcast en sí fue una plataforma que estaba la semillita ahí hace tiempo, que yo venía escuchando podcast, que me tentaba la idea, pero no me terminaba de animar, primero porque hacía 5 años que tenía blog escrito y me funcionaba, entonces implicaba como un cambio. Y para mí la maternidad fue como una explosión de todo tipo, pero una explosión como de creatividad, que literalmente a los 2 meses de que naciera mi bebé, tenía como una explosión de tengo más para dar, como que no es más que marketing, pero no sabía cómo canalizarlo. Y estaba así como cuando uno tiene como muchas ganas y mucha idea, pero estaba cansada y mi bebé tenía 2 meses. Entonces en un momento dije, bueno, como pedí así como intencioné que me llegue como esa respuesta y yo siempre digo que el universo me habla por Instagram, al día siguiente me conecto y veo un posteo de Gemma Fillol y hablaba de la importancia del naming y de pensar como el naming para que eso dé como el contexto de la idea de lo que querés transmitir. Y ahí me di cuenta que me pasaba eso, que como que no sabía cómo llamar a mi podcast y eso me había frenado como algo que parecía como tan simple. Y la contacté a ella y le dije, acabo de ver este posteo, ¿me podés ayudar a pensar un nombre que traiga a la vida todo este fuego que estoy sintiendo adentro, todas estas ganas, que no sé qué nombre ponerle? Y ella fue la que me trajo la propuesta de Onda SEO, cuando yo le conté que quería hablar de liderazgo, de ambición, de que este fuego que yo sentía lo debían sentir muchas más mujeres.
Y cuando me lo trajo, mi primera reacción fue resistencia, como no, yo no soy SEO, como que SEO, no voy a hablar de SEO. Claro. Y me generó como un montón, y yo decía, es una idea muy grande, como que es necesaria, y me empujó, me empujó bien, como te empujan esas mujeres que te empujan a que ven antes lo que vos ves. Y una amiga mía me terminó de decir, sí, o sea, las mujeres necesitamos ese mensaje justamente porque vos sentís esa resistencia, es la misma que están sintiendo un montón, y al final animarme a dar ese paso me empujó a mí a asumir mi rol de SEO. Entonces, para mí el podcast fue una transformación total, porque cuando me animé a ponerle ese nombre, también me animé a asumir mi propio rol. Entonces, por eso digo que fue un trabajo interno de adueñarme de ese rol. Claro. Tania, esta pregunta, bueno, yo quiero que tú me la contestes. ¿Crees que hay algún reto en específico que tengamos las mujeres emprendedoras, específicamente nosotras las mujeres, en el podcasting? Muchísimos, igual que en otras áreas, ¿no? Tú entras en una librería en la sección de negocios y ¿cuántos libros de mujeres hay, ¿no? Pues en el caso concreto del podcasting, y hemos visto durante toda la mañana, ¿no? Las que estaban en la primera mesa redonda, que eran las pioneras en este área, han visto, pues cada vez somos más, pero queda mucho por hacer. Yo creo que hay muchas razones detrás. Creo que las mujeres normalmente tenemos una sensación de autoexigencia y perfeccionismo muy grande, ¿no? Entonces, que si no vamos ya por el 10 cuando empezamos, Claro. Nos ponemos un montón de barreras y es como, bueno, más vale hecho que perfecto, lánzalo y ya irás mejorando. Creo también que es una cosa que, bueno, pues nos han enseñado durante toda la vida, ¿no? La sociedad, mensajes de es que no eres suficiente, no tal, ¿no? Entonces nos sentimos muy pequeñas a la hora de coger un micrófono y decir, este es mi turno, esta es mi voz, este es mi mensaje. Siento que el hecho de ver cada vez a más mujeres hace plantearte que, oye, si la puede, yo también, ¿no? Otra cosa es que sea tu medio, que tengas un interés por él o no todo el mundo tiene por qué hacerlo todo. Y bueno, creo también que hay un problema de tiempo. Creo que no es fácil todos los roles que tiene una mujer, a nivel de conciliación, etcétera. Hacer un podcast te requiere un silencio, que muchas veces igual en tu casa no tienes esas condiciones, ¿no? Entonces, todos estos componentes se meten en una bolsita, en una mochila que llevamos a la espalda y hace que la mochila nos frene. Entonces, bueno, queda mucho por hacer, pero viendo la trayectoria de estos últimos años, yo creo que las perspectivas son optimistas. Claro. Aunque por otro lado, el podcast te permite, por ejemplo, no preocuparte por la imagen, ¿no? Que en el caso de las mujeres nos quita mucho tiempo estarnos, ¿no? Produciendo, ¿no? Estoy haciendo comillas, o arreglándonos, estoy haciendo comillas. Sí. Y el podcast nada se permite encender el micro y no preocuparte por la imagen, que esa ventaja yo le veo. Y bueno, esta pregunta va para Nay. ¿Crees que alguna diferencia o ves alguna diferencia a la hora de crear un podcast de emprendimiento entre hombres y mujeres o crees que es lo mismo? Sinceramente, pienso exactamente lo mismo que dijo Tania recién. Para mí no veo una diferencia puntual en el rubro, sino que es la misma diferencia que existe en absolutamente todos los ámbitos de la vida, que estamos menos representadas y en los negocios para mí es exactamente lo mismo, en el podcast puntualmente lo mismo, siento ese que nos enseñaron y escuchamos, y estamos en una sociedad patriarcal que nos da ese mensaje desde que somos chiquitas de que estemos quietitas, de que no hagamos ruido y de repente poner voz y dar un mensaje y animarnos a decir lo que pensamos y que nos escuchen, es una exposición a la que no estamos acostumbradas, a la que no nos enseñaron. Entonces siento esa diferencia que quizás implica como un mayor coraje porque no es lo que aprendimos. Esa es la principal diferencia, pero la veo en todo, no solo en el podcast, en todos los rubros de la vida. Sí, de hecho estaba leyendo que uno de los principales predictores, ¿no? Para saber si alguien va a ser o no emprendedor es precisamente la confianza en uno mismo, que a las mujeres pues nos falta, ¿no? O sea, tenemos todos estos mensajes de que no somos suficientemente buenas, bonitas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos un poquito más frenadas. Y bueno, esta pregunta va para Marina. Quiero saber cómo le haces para disfrutar de tu proceso de podcasting y ser consistente. Y te hago esta pregunta porque sabemos que la consistencia es clave para perfeccionar nuestro contenido y para crecer.
Pues yo al principio mi podcast los 10 primeros meses lo hacía diario, de lunes a Guau. viernes. Wow. Y así estuve bastante tiempo y la verdad que por perseverante mucho en todo lo que me propongo. Entonces, para mí la consistencia es clave en el mundo del podcast porque a mí ha sido lo que me ha hecho llegar a más gente. Llevo ya como casi 4 años y al final es esa perseverancia, estar ahí. Y creo que es muy importante porque también la audiencia se asienta. Hay gente que para llegar a contratarte algo o pedirte un servicio o comprar uno de tus productos necesita llevar meses escuchándote y sentir esa familiaridad. Me ha habido gente que me lo ha dicho, te he comprado después de no sé cuántos meses escuchándote. Entonces, creo que el ser perseverante es una de las claves. Aunque he de decir que yo quería hacer una pequeña mención a lo que habían comentado Tania y Naila, porque fíjate que también quiero dar otro punto de vista en el sentido de que yo nunca me he sentido, nunca he sentido que por ser mujer tuviese menos oportunidades. Quizá por mi crianza, porque nunca mis padres me han hecho sentir que por ser mujer fuese diferente. Entonces, en ese sentido, siempre me he exigido o me he obligado a ser más valiente, a querer hacer cosas y tal, pero es curioso porque cuando veo a tantas mujeres que se sienten afectadas por la sociedad más machista, por así decirlo, yo no me siento tan identificada ahí. Fíjate, me parece algo curioso porque yo no he tenido barreras por ser mujer porque siempre me he enfrentado a directivos, a gente influyente o lo que sea y he estado con ellos de tú a tú. Pero yo creo que ha sido muy por mi personalidad. O sea, por tener ese carácter o esa forma de ser más marcada. Entonces también creo que también hay otras mujeres que yo que sé que digo, es que yo no me siento tan identificada con eso y digo, vamos a hacer aquí un poco de debate porque... No, tienes razón. Cada una ve y percibe el mundo desde su contexto y también depende mucho desde dónde empiezas y en el entorno en el que estás, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Y Tania, regresando a la luminiscencia, me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido de entrevistar a personas luminiscentes? Así les llamas tú. ¿Hay algún común denominador entre estas personas? Bueno, yo he aprendido muchísimo y me quedaría horas y horas escuchándoles, ¿no? Y sí que me he dado cuenta que hay una cosa que tienen en común a la que yo al principio no daba mucha importancia y con los años me he dado cuenta de que es una de las claves principales del éxito, que es la comunicación. Todas las mujeres a las que he entrevistado en el podcast se definen como comunicadoras, independientemente de a qué se dediquen. Entonces, creo que, que la comunicación es una asignatura pendiente que creo que debería, tanto en las carreras como en la formación que tú vayas buscándote y creando, deberías darle un espacio tan importante como el que tiene, porque nos centramos mucho en ser buenas en lo nuestro, pero no es suficiente con ser buena, hay que parecerlo. Porque es la otra persona la que te va a contratar para un servicio, va a comprar tus productos, te va a contratar para su empresa, cada uno al rol que sea, ¿no? Entonces, tendemos a pensar mucho de, bueno, yo soy buena en lo mío, soy humilde, no voy presumiendo, mi trabajo hablará por sí solo, y no es verdad. Hay que comunicarlo y creo que la comunicación tiene un peso tan importante como el trabajo que haces. ¿Y qué consejo darías ahorita con esto que estás diciendo que me parece muy importante para ser buena y parecer buena? O sea, algo clave. Clave es comunicarlo, es simplemente, no es quitarnos las creencias que muchas veces nos frenan a la hora de comunicar. Yo veo a mucha gente y a veces es la tendencia, graba un stories, estás viendo el stories y pone, ay, perdón, que yo tengo un grano rojo, y es como, no señales el grano rojo tú, o sea, si la persona lo ve, ya lo verá, pero le estás quitando importancia a tu mensaje, auto boicoteándote, ¿no? Entonces nos juzgamos muchísimo, es como, no, di tu mensaje, ya está, tampoco hay que aparentar ser lo que uno no es, sino desde la sencillez y como tú eres y la naturalidad, ¿no? Hay un espacio para todas. Nos han enseñado también que, pues parece que cuando ocupas tu espacio le estás quitando el espacio al de al lado, y no es verdad.
cada uno estamos aquí, hacen falta muchos roles en esta sociedad. Si aunque Marina y yo trabajáramos con las mismas clientes, es que no podríamos, no nos dan las horas del día para trabajar con todas las que queramos. Tenemos que desligarnos un poco de ese concepto de la competencia y esos miedos y decir, bueno, yo creo en mí, trabajo mi confianza, que en esto Naila, su podcast está muy enfocado en esto también, y desde ahí encuentro mi sitio, mi mensaje, comunico y eso, reforzar el interior para que salga al exterior. Claro. Nay, esta pregunta va para ti. ¿De qué temas crees que tendríamos que estar hablando las mujeres en el emprendimiento? ¿Qué tema crees que tiene que estar más presente? Muchos. Dinero, mucho más. Hablar de dinero, estamos hablando de negocios y muchas veces parece que ese tema es tabú. Es tabú y mismo públicamente e incluso internamente entre grupos de mujeres, como animarnos a hablar de los números, de hacer transparencia con eso y que no sea como, no se puede hablar de eso. Definitivamente mucho más de equipo también, de profesionalizar los negocios. Yo parte del por qué empecé a hablar de Onda SEO era esto, como que a mí personalmente algo que me empezó a molestar del mundo emprendedor era que esté asociado el mundo emprendedor femenino a cosas chiquitas, a casi hobbies, a, como yo digo, como al chiquitaje en el mundo y es como que no, hay mucho talento, pero mucho a veces esto, como decía Tania, ¿no? Como tapado por la humildad que no se comunica con la fuerza que se tiene que comunicar y es empezar a hablar mucho más de lo que hace un negocio y una empresa, y no quedarnos solo con lo más como micro liderazgo, de asumir nuestros roles como líderes, de comunicación, cómo comunicamos nuestro mensaje. Muchos temas creo que hacen falta que le subamos como el tono al emprendimiento femenino, que hablemos de empresas, de negocios, de empresarias. Claro. No, me parece muy interesante lo que dices porque de hecho yo noto que en los episodios que yo hablo de dinero y finanzas son de los más descargados. Entonces es un contenido que la gente está interesada en eso, la gente quiere aprender de eso. Entonces tienes toda la razón, por ahí van. Sí. Marina, tú cuéntame, ¿de qué te gusta hablar en tu espacio? ¿Qué temas, por ejemplo, ves que tienen más engagement, más feedback de tu audiencia? A mí me gusta hablar de mentalidad, sobre todo, porque creo que es donde falla todo el mundo. Da igual lo que hagas, o sea, luego está la parte de estrategia, la parte de poner foco, pero si no tienes una mentalidad bien amueblada, por así decirlo, te vas a encontrar con que puedes tener la mejor estrategia del mundo, la mejor venta del mundo y cuando llega el momento de la hora de la verdad, si tú crees que no puedes, no puedes. Si tú crees que estás montando un proyecto y te vienes abajo a mitad del lanzamiento, se va al carajo. Sí, o sea, esa fortaleza mental, el cómo tú afrontas las cosas, cómo las vives, desde dónde las haces, creo que es clave. O sea, creo que los emprendedores en general no se enseña tanto la parte de mentalidad y para mí, o sea, es clave. Si yo creo que puedo conseguir un objetivo, podré acercarme a conseguirlo, pero si no creo que puedo, no voy a poder hacerlo. Y no es como esto fresi de consigue todo lo que tú te propongas y todo lo que creas lo crearás. En parte sí es verdad. O sea, yo pienso que hay que tener esa meta para poder aproximarse. Si alguien no cree que pueda crear un imperio empresarial, no lo va a poder hacer nunca ni acercarse, montará una tienda como mucho y ya está. Entonces, sí que considero fundamental el trabajar esa mentalidad para romper creencias, para ser fuerte mentalmente y que a la primera de cambio no se te venga todo abajo y siempre busques la oportunidad. Yo creo que las personas más inteligentes son las que buscan en las crisis las oportunidades. Claro. Bueno, esta pregunta va para Nay. ¿Cómo le hacemos para diferenciarnos? Porque sabemos que las plataformas en general, no solamente las redes sociales, ahorita también el podcasting está teniendo un boom. ¿Cómo le hacemos para diferenciarnos entre tanto ruido, no? Porque sabemos que estamos compitiendo por la atención. ¿Cómo le hacemos para diferenciarnos? ¿Cómo le haces tú? Yo ahí creo, y más allá del podcast, creo que en todo, es un viaje para adentro, como estar mucho todo el tiempo conectándonos con cuál es el mensaje que yo quiero dar, qué es lo que yo tengo para decir
y no quedarnos, es mucho trabajo justamente de mentalidad interno, de animarnos a dar mensajes más firmes y no quedarnos en ese tibio como, bueno, Sí, no voy a ten una decir opinión. esto o no voy a usar la palabra ambiciosa porque puede generar alguna, le puede molestar, o quizás, bueno, yo pienso esto, yo siento que esto es lo que necesita el mundo emprendedor. Va a haber mucha gente que no esté de acuerdo, pero yo quiero dar ese mensaje. Entonces cada una como, para mí es mucho viaje adentro de cada una para ver cuál es ese mensaje que vinimos a dar hoy, que mañana puede cambiar y que va a cambiar porque vamos evolucionando, pero estar como menos justamente mirando afuera y como desde el miedo de, uy, hay un montón haciendo, porque parece que hay un montón haciendo, pero también si lo miramos, no son tantos los que están haciendo podcast en el mundo de todos los que somos, y aunque todo el mundo estuviese haciendo un podcast, cada mensaje es distinto. Entonces me parece que es mucho más de para adentro y de qué le quiero decir a mi audiencia, a la persona que me está escuchando, y animarnos a dar mensajes como más contundentes, más claros, y no quedarnos en el medio por querer gustarle a todo el mundo. Claro. Esta pregunta va para Tania, y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es muy importante. Sabemos que la categoría que más escuchan las mujeres por datos a nivel global es wellness y mejora personal, ¿no? En general. ¿Qué le dirías tú a las mujeres para animarlas a consumir más contenido sobre negocios y emprendimiento en formato podcast? ¿Por qué tienen que consumirlo? Bueno, pues supongo porque tendrán un interés genuino en hacer algo más, ¿no? Supongo que es como esa inquietud interna que creo que todas las que estamos aquí hemos sentido en algún momento o seguimos sintiendo cuando empezamos de nuevo otro proyecto de cero, porque cuando emprendes yo creo que ves miles de proyectos que se te ocurren, que no todos van a evolucionar ni todos los vas a gestar, pero parte de esa llamada interior. Yo creo que el primer paso, si tienes esa llamada, es explorarla y descubrir qué se está haciendo. Y yo pongo siempre el ejemplo de mi madre, que ha sido profesora de idiomas desde los 18 años, que decía, es que ver que las de vuestra generación estéis escribiendo libros, pues me han animado a mí a escribir el mío, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la existencia de referentes, porque algo que no veías ni para ti posible, ni se te había pasado por la cabeza, de pronto dices, anda, pues es que a mí esto me gustaría hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, que exploren, que escuchen, que descubran, porque dentro de la categoría de negocios y emprendimiento hay muchísimo desarrollo personal, y eso sí que nos interesa a las mujeres. Hay muchísima gestión del tiempo y eso nos interesa a cualquier mujer y a cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, como todo, habrá voces con las que conectas y voces que no. Entonces, creo que es una categoría que tiene muchísimo que aportar a cualquiera, porque todos somos emprendedores en la vida como actitud, ¿no? O deberían. Claro. Y no sé si nos da tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, pero finalmente a mí me gustaría que todas las que estamos aquí le diéramos crédito a otra mujer. No necesariamente tiene que ser un podcast de emprendimiento, pero recomienden un podcast de otra mujer que les inspire. Como para darle crédito, vayan a escuchar tal podcast. No sé quién pues empieza, Marina o Tania, Marina. quien sea. Yo os voy a recomendar un podcast pequeñito de una amiga que se lo está currando mucho y hace entrevistas y se llama La soledad del emprendedor de fondo. Wow. Es de Carmen Mirabals y cuenta un poco a través de entrevistas pues cómo los emprendedores nos sentimos e intenta que nos sintamos menos solos en ese camino, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que puede ser muy solitario. Nay. Yo, el de Gemma, que empezó hace poco, el podcast, no ya hace poco, que está hace un montón, pero me encanta su mensaje de esto, es que tiene que ver justamente con esto de ser épicas y de animarnos a comunicar así, y son episodios cortitos, que está buenísimo para el tiempo. Y nada, yo recomendaría el podcast de Zubi, que son dos hermanas que tienen una marca de moda aquí bueno, empezaron aquí en Madrid y también llevan ya muchos años y mucho recorrido, y es un podcast de estos que me han acompañado en muchos paseos y nunca les he dicho, oye, os escucho, ¿sabes? Entonces, mira, hoy desde aquí digo gracias por esos paseos en los que me habéis hecho mucha compañía y he aprendido mucho con vosotras. Claro, y yo quiero recomendar el podcast de una amiga mía, que ustedes la conocen, pero ahorita que estamos hablando de bienestar y crecimiento personal,
Hanna Fernández, soy tu fan. Les recomiendo mucho ir a escuchar el podcast de Hanna Fernández y también recomendaría el de Cristina Mitro, pero ya estuvo aquí. Entonces, creo que tenemos una pregunta del público. Hola, ¿alguien sabe si alguna de ellas tiene un evento próximamente? Me gustaría aprender más de ellas. ¿Alguna de ustedes tiene algún evento? Yo el 12 de marzo, por aquí. Okay. A un evento presencial en Barcelona y online, el 12 de marzo. Los que quieran verlo, está en mi web de Espabilismo. Quizá es buena idea que dijeran dónde las puede encontrar la gente, dónde las puede seguir. Tania. A mí me pueden encontrar en mi web o en Instagram como Tania La Santa y en cualquier forma de podcast, como Luminiscencia del Talento, encontrarán ahí los episodios del podcast. Ok, Nay. A mí también, web, Instagram, Naila Norri, así como mi nombre y apellido, y Onda SEO en cualquier plataforma de podcast. ¿Y Marina? Yo mi web es espabilismo.com y en Instagram Marina Miller. Bueno, y si alguno quiere ir a mi Instagram, aquí está escrito, Emprende Bonito, y mi podcast se llama Creativa Indiscreta. No sé si tenemos una pregunta más o si alguna de ustedes quiere agregar algo más. Creo que esta mesa estuvo maravillosa, yo me la pasé muy bien. Fue un gusto conocerlas en persona, ¿no? Porque obviamente las conozco de Instagram y las sigo y me puse a escuchar el podcast de todas antes de esta mesa y quiero decirles que están haciendo un trabajo maravilloso y creo que la próxima ponencia es una masterclass que se llama Del papel al podcast y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y no sé, despídanse, chicas. Bueno, empiezo. Sí. Primero, mil gracias por la invitación, por moderar también, por todas las preguntas. Bueno, todas también me encantó conocerlas, que les decía que las conocía, pero no las conocía en persona. Y para mí un mensaje final, porque sé que muchas, o por lo menos muchas de las emprendedoras con las que hablo, están que quiero, pero no me animo. Y yo estuve en ese lugar también de poner las excusas de no, lo técnico es muy difícil, no, la voz tal, como que realmente nos conectemos con este es el mensaje que tengo para dar y esto es lo que yo quiero transmitir y que todo lo demás es muy fácil, todo lo demás son excusas que literal podemos googlear y buscar la forma de hacerlo, que empezar un podcast es súper fácil, que sostenerlo después es el compromiso con el que tenemos que estar comprometidas, la constancia y la disciplina, sí. pero que prueben y que lo empiecen y que salgan a decir lo que tienen para decir, que van a ver que se van a sorprender de lo lindo que tiene este formato. Gracias. Tania, Marina. Yo quiero dar las gracias, bueno, a vosotras, al equipo de Podwoman y en especial también a María Santonja por su creencia fiel en esto que hacen. Y quiero también, bueno, yo cuando me lancé al podcast hablé con María, le dije, María, quiero una asesoría contigo porque sé que eres la persona con la que yo, bueno, tengo que apoyarme para estas carencias que yo tengo para emitir mi mensaje. Entonces, la importancia, recalcar bueno, que hay muchas mentorías en distintas áreas que no podemos saberlo de todo y a veces, oye, contar con la experiencia de una persona, pues te ayuda muchísimo te ahorra mucho ideas tiempo. Y estrategia que tú igual inicialmente no tenías, ¿no? Claro. Marina. Pues nada, yo gracias por la invitación. Me lo he pasado muy bien conociendo a otras emprendedoras que están haciendo cosas chulas y un placer. Pues muchísimas gracias, hasta luego y muchísimas gracias María y a todos. Chao. Chao, chao.